Muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos sus casas. En estos momentos en que hay clima electoral por todas partes, ¿no? Todavía. Porque en noviembre iremos a las urnas. Y ustedes, todos ustedes, serán los protagonistas de esa nueva noche o día, jornada electoral, en que vamos a elegir quién va a conducir este país. Y que será un momento histórico, especial, ¿no? Sí, porque vamos a tener todavía y recién enfrentando la crisis económica, la crisis política, la crisis institucional y la crisis de la pandemia. Nadie sabe cómo saldremos de este túnel donde todavía estamos. Bueno, en esta emisión especial de Poder y Verdad les vamos a entregar, al igual como lo hicimos el lunes pasado, una recopilación de las entrevistas que nos dieron 3 de los hombres que todavía están en carrera, hombres y mujeres que están en carrera para llegar a la papeleta de noviembre de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Paula Narváez, Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Muy pronto ustedes tendrán que votar para las primarias, los que quieran votar, por supuesto. Otros llegarán, no sabemos hasta dónde, pero por ahora, esos 3 nombres, nosotros, este equipo, ha preparado este resumen de las entrevistas para que tengan más información, para que sepan quiénes son aquellos que quieren conducir el país en uno de los momentos de mayores cambios y de mayor crisis de nuestra historia. Quiero su explicación. ¿Cómo fue que se permeó su coalición, el equipo gobernante, los equipos de los partidos, para que llegara la corrupción a penetrar de manera tan importante que hasta Soquimich se metió como un pulpo? Sí, una situación horrible, lamentable, y que para mí, fíjese, forma parte obviamente de la crisis de confianza que estamos viviendo. Al país se le cayeron todas las instituciones al mismo tiempo prácticamente, o en un periodo muy corto de tiempo, y por eso el proyecto político de hoy tiene que ver con restablecer esas confianzas, forma parte del proyecto político actual. ¿Cómo se permeó? Bueno, yo creo que malas prácticas en la política, pero también una sensación como de impunidad, como de que nunca nada iba a pasar, de como que nunca nadie se iba a enterar de lo que estaba sucediendo. Yo no estuve en la época de la campaña de la presidenta Bachelet, no estuve acá, y llegué a ser jefa de gabinete de la presidenta Bachelet y después me tuve que ir de prenatal porque nacieron mis mellizas. Sí. Por lo tanto, no estuve en ese momento más álgido donde todo esto salió a la luz, que por lo tanto para mí fue también una desilusión muy grande. Carolina Toá, en una entrevista en marzo, Carolina Toá es una dirigente importante de su coalición. Por supuesto. Y del partido PPT. Dijo, ¿qué errores hemos cometido? Se tomaron decisiones que permitieron mantener arreglos con los que siempre tuvimos mucha distancia. Habrá quienes se metieron en negocios y profitaron, pero siempre dominó la incomodidad. Pero se prefirió convivir con ella. Eso falta decir. ¿Qué motivó esas decisiones? ¿Por qué hubo una operación Huracán? ¿Por qué no se hizo un cambio radical en la educación fin al lucro? ¿Por qué la reforma de salud no le metió nunca las manos a las ISAPRES? Sobre todas esas cosas hay mucho que decir y no hemos querido profundizar. Pero eso mismo es la agenda de hoy. Eso es lo que yo vengo a hacerme cargo, pero de esa agenda pendiente. No lo hemos escuchado. Pero los responsables de eso, Mónica, tendrán que decirlo. Yo no soy la responsable de que no se haya avanzado en materia de terminar con el negocio de las ISAPRES, de terminar con el negocio de las AFP. No soy responsable ni he tenido decisiones en mis manos para cambiar el curso de la historia. Las puedo tener ahora y eso es lo que quiero hacer. Para eso estoy aquí. Mire, la verdad, lo único que tengo es mi credibilidad, mi trayectoria, que es distinta. Y la pone en juego. Y la pongo en juego. Y porque vale la pena, porque creo que el momento del país lo exige. Porque yo me podría haber quedado trabajando en las Naciones Unidas en un trabajo que me apasiona mucho, que es la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres. Por supuesto que sí, y lo valoro. Pero creo que mi corazón y mi voluntad están en mi país. Y esos temas que usted plantea, que son los grandes pendientes, son la agenda del futuro de Chile. Pero hay un punto que queda pendiente. ¿Por qué el mea culpa? Porque a mí los mea culpas no me gustan. ¿Por qué no la autocrítica de decir esto es lo que hay que
tomara hoy día con otras riendas, y esto es lo que no se hizo, pero explicar. ¿Por qué la operación Huracán? ¿Sabe qué? Yo, discúlpeme, Sí. No logro entender el apoyo al general Villalobos. Usted sabe que él era el jefe de la operación Huracán y está en la impunidad total. Claro. No, bueno, por eso le digo, cuando nosotros nos enteramos, ¿no es cierto?, que habían mentido de la manera flagrante en que lo hicieron, ¿cómo nos mintieron? Hasta un conflicto internacional pudimos tener al punto con Argentina. Así es, así es. Estuvimos así. Bueno, por eso lo considero la máxima gravedad y por eso es que creo que eso hay que cambiarlo definitivamente ahora. La nueva Constitución abre una oportunidad enorme desde el punto de vista de la definición de cómo vamos a entender nuestras instituciones de seguridad pública, en términos también de cómo van a estar sometidas al poder civil, cosa que es fundamental en una democracia. Y eso no ha ocurrido. Usted tiene que explicarles a quienes nos están escuchando esta noche qué es lo que pasó en su partido con el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Sí. Y sus vínculos con el narcotráfico. Y ahora que se presentan algunos candidatos en otro partido, ¿no es cierto?, en la Federación Regionalista Verde Social. Y quiero decirle, porque fíjese que acabamos de enterarnos que el nuevo abogado del señor Aguilera es ni más ni menos que Samuel Donoso, quien fuera el abogado del Tribunal Supremo del Partido por la Democracia, del PPD, quien fuera el hombre que presentaron como el asesor importante en el gobierno en el que usted estaba, en el segundo gobierno de la señora Bachelet, y que apareció diciendo que el financiamiento político ilegal era una sanción administrativa, y después aparece como abogado de Contés, el gerente general de Soquimich. No, mire, a mí me parece lo de San Ramón que usted señala algo grave, algo que yo creo que es una cosa que al Partido Socialista obviamente le impactó fuertemente. Este señor Aguilera fue expulsado del Partido Socialista y me parece una muy buena noticia que haya sido formalizado por el Ministerio Público hace unas semanas atrás. Yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo. Señora Narváez, él fue expulsado, pero él tenía una red que le permitió copar parte del Comité Central. ¿Se ha hecho una investigación interna? Bueno, yo me imagino que el tribunal, las instancias que le competen al Partido Socialista tienen que llevar adelante las investigaciones que corresponden, porque lo que no puede haber es vinculación entre actividades ilícitas de esa envergadura con la política. Ahí sí que ya estamos en el fin. O sea, ahí sí que hay que cerrar la casa por fuera. Entonces, ¿qué haría usted? Yo no soy dirigente del Partido Socialista, quiero decirlo, ¿no? O sea, creo que es importante. ¿Qué haría usted? Pero sí está en mis manos desde el punto de vista... Yo creo que primero tenemos que hacer una profunda reforma a los partidos políticos, más allá de este tema. Yo creo que se habla mucho de la reforma a nuestro régimen político, se habla mucho de la necesaria reforma en materia constitucional o de una nueva constitución en materia de participación directa de los ciudadanos, cosa que también creo importante, pero se habla poco de la necesaria reforma a los partidos políticos. Y se habla de la reforma Carabinero y no del Congreso, ¿no? Y además, pues, por eso todo, pero creo que es muy importante que entendemos que estamos en un momento hablando de apoyo ciudadano, de confianza, credibilidad. Claro. Sí, porque Carabineros tiene, según una última encuesta, como un 30% de apoyo y los partidos políticos un 2% de apoyo. Si uno piensa en el margen de error, podría ser no apoyo. O sea, es una situación grave para la democracia. Es muy grave. Es muy grave. Y yo comparto con usted, y por eso creo que es el momento de las redefiniciones, es el momento de las grandes reformas, es el momento de hacer este cambio de rumbo decidido, pero con gobernabilidad y con solidez, por supuesto. ¿Se pueden hacer cambios sin quebrar huevos? Imposible. ¿No es cierto que imposible. Hay que quebrar huevos, probablemente muchas cosas que se venían haciendo que se consideraban normales dejan de ser normales. ¿Tiene equipo para eso? Yo tengo un gran equipo. ¿Y tiene decisión para eso? Yo quiero decirle que tengo el mejor equipo. En programa le quiero contar, son más de 500 personas. ¿Pero tiene decisión? Que son el 70% independientes. Quiero decirlo porque nadie lo sabe y yo lo quiero decir. Bueno, porque no lo ha contado, señora. No, pero es que aquí usted me está dando el espacio, pues, para contarlo. Porque efectivamente, yo dije, cuando partí armando el equipo de campaña, yo entiendo que hay que integrar lo mejor de lo nuestro, estoy de acuerdo, pero me interesaba mucho que el mundo independiente se reflejara en esta candidatura. Quienes lleguemos a la moneda en marzo del 2022 a tomar decisiones va a ser una generación completamente distinta. ¿Y su partido la va a apoyar hasta el final? Me ha apoyado hasta ahora y en estas definiciones no se ha metido en nada. Jamás me han cuestionado una determinación. ¿Y si le dicen que se baje?
No, pero no, ¿por qué me van a decir eso? No lo han dicho ni lo van a decir. Me pregunto. No, hay un compromiso del Partido Socialista, ¿sí?, y del pueblo socialista con el que yo trabajo permanentemente a acompañar esta candidatura en todas las etapas que tiene esta carrera presidencial, que es larga todavía. 2 preguntas. Dígame. Una, ¿se da cuenta? Volvemos a insistir, estamos en una encrucijada, en un momento clave de nuestra democracia. ¿Cómo garantizamos que usted tiene la decisión y la fortaleza para enfrentar eso? Bueno, yo estoy aquí en un proyecto honesto, de cara a la gente, escuchándome, teniendo los espacios para poder dialogar un poco más, conociendo un poco más profundidad nuestras propuestas. En poco tiempo hemos hecho propuestas bien importantes y he establecido mis posiciones sobre temas que son bien polémicos. Estoy de acuerdo con el aborto libre, por ejemplo, y me parece que hay que decirlo así, con claridad, sin ningún tipo de complejo ni de miramiento, y creo profundamente en el respeto a los derechos Era mi próxima pregunta. sexuales y reproductivos de las mujeres, y creo que el Estado no solamente puede decir, mire, sí, se apoya el aborto libre, sino que tiene que además asistir a las mujeres en eso, tiene que entregar la prestación y tiene que hacerlo en condiciones de seguridad para las mujeres que llegan a un momento tan triste y tan doloroso como ese. Por ejemplo, he dicho que tenemos que adherir al acuerdo de Escazú en forma clara, he dicho que tenemos que adherir al pacto migratorio de forma clara. He señalado que necesitamos un plan de reconstrucción que va a costar del orden de los 5 puntos del PIB y que lo vamos a tener que hacer con endeudamiento público. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero para la renta básica universal? Sí, que usted presentó, que usted está de acuerdo con ella y que presentó una alternativa, sí. Presentó una alternativa. Así es. Que es bastante más importante que la presenta el gobierno. Es que si no entregamos un apoyo real para la familia robusto, lo que va a pasar es lo que está pasando hoy día en las calles de Santiago y del resto del país. La gente sigue saliendo a la calle. Ojalá fuera eso nomás, porque si no tengo dinero para llegar a comer, tengo que robar. Así es. O existe la gracia del pueblo solidario. Hoy día en la mañana estuve en una olla común en Estación Central. O sea, el pueblo ha tenido que ayudar al pueblo. Así ha sido. Chile no merece ¿de eso. dónde va a sacar él? Bueno, hay endeudamiento, hay espacio. A ver, Chile ha hecho las cosas bien desde el punto de vista de nuestra macroeconomía y por lo tanto de nuestra salud fiscal. Y esa posibilidad de tener una billetera fiscal sana nos permite hoy día endeudarnos en el mundo a tasas incluso negativas. Eso es verdad. Los organismos internacionales han señalado, aquellos países que tienen espacio fiscal, ocúpenlo. Es entonces, el momento ahora para ocuparlo. Para ocuparlo. Exacto. Segunda cosa. Planteamos que vamos en el momento de endeudarse, ¿no es así? Claro, y además de recaudar más vía revisión de exenciones, vía también, ¿no es cierto?, persecución directa a la evasión y a la elusión tributaria y vía impuesto a los súper ricos. Pero supongamos y sabemos que para eso va a tener que sortear numerosos obstáculos. Sí. Usted es psicóloga. Sí. Dígame, ¿qué pasó en Chile? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este momento de crisis que parece que nadie la vio venir, a un momento de falta de credibilidad de los políticos, de la política, en que las instituciones se derrumban? Claro, se cayó la iglesia, que es un referente, se cayeron las instituciones públicas. Por abusos sexuales. Exactamente. Por impunidad. Así es. Por impunidad en el financiamiento político ilegal. Exactamente. Y se cayó la institución política, la institución religiosa, que uno podría decir valórica, espiritual, que es un referente para mucha gente. Todo en el mismo tiempo, en un periodo muy corto de tiempo. Yo lo vuelvo a decir porque creo que eso es muy impactante. Y la gente que encontró que estaba sola, absolutamente sola, y que además confirmó una sospecha, porque este negocio espurio entre la política y el poder económico, la gente lo podría a lo mejor sospechado, pero la confirmación fue brutal. Aquí estamos de vuelta. Interesante, ¿no?, escuchar de nuevo a aquellas, y para los que no nos vieron, escuchar por primera vez, qué proponen las mujeres y hombres que quieren conducir este país. Bueno, vamos a ir ahora a escuchar y ver lo que nos proponen, lo que piensan el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric. Pero antes, vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque hay que escuchar a quienes auspician este programa y lo hacen posible. Espérenos, un poquitito de paciencia. Estamos de vuelta. Muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por abrirnos sus puertas. Y ahora
sin más tardanza, Gabriel Boric, el candidato presidencial del Frente Amplio, quien va a primarias con Daniel Jadwe. El acuerdo del 15 de noviembre del 2019 posibilitó abrir una vía al camino de la Constitución, pero al mismo tiempo los dividió a ustedes, porque se fueron el Partido Humanista, parte de la izquierda libertaria liderada por el alcalde Sharp, ecologistas, Igualdad, se fueron varios, ¿no? Se fueron. Y usted sufrió el mayor embate. A mí me gustaría saber, ¿cree que valió la pena? Porque usted fue el hombre de ese acuerdo en esa mesa que supongo que no se lo olvidará nunca. Usted fue el rostro del Frente Amplio en esa mesa. Creo, Mónica, que valió la pena, incluso aunque los resultados no hubiesen sido como ayer. Porque cuando uno toma riesgo en política en función de convicciones, tiene que estar dispuesto tanto a ganar como a perder. Y en el caso del acuerdo del 15 de noviembre funcionó muy bien y terminó siendo los resultados del plebiscito que se haya logrado gracias al movimiento feminista. Esto no es gracias a todo, esto no es gracias a los políticos. Primero, el acuerdo es gracias a la movilización del pueblo, eso hay que tenerlo claro. En segundo lugar, cómo se logró complementar, que yo lo dije esa noche, está en el libro de Quintana, por favor, sírvase a conectar, creo que escribió un libro al respecto. Esa misma noche yo, antes de firmar, dije, quiero dejar constancia de que la elección tiene que ser paritaria, con listas de independientes y con escaños reservados para los pueblos originarios. Y Coloma responde, en ese momento Juan Antonio, el senador, responde, por favor, dennos un respiro. Y eso se logró finalmente, se logró la paridad, se logró la participación de los pueblos originarios mediante escaños reservados, se lograron las listas de independientes, que eso no estaba antes, y tuvieron, bueno, un excelente resultado también. O sea, perdón, qué resultado, ¿no? Casi el 50%. Tremendo resultado. Entonces, y además... Pero le insisto, ¿valió la pena? Sabía que, o sea, en ese momento era todo incierto. Era todo incierto, pero yo creo que en política... ¿Cuál fue el golpe de madurez que le vino a usted que dijo, este riesgo hay que correrlo? Es que cuando uno actúa en función de convicciones, creo que... Porque a mí me han acusado de muchas cosas. Me han acusado de que me vendí, de que salvé a Piñera, además de acusaciones de comunista, andate a Cuba, como por la derecha. Pero yo quisiera... Esa acusación que usted acaba de decir es la que yo quiero desmenuzar. Por favor. Porque el principal costo que usted ha pagado es decir que usted fue uno de los que obstaculizó la salida de Piñera. O sea, efectivamente, y la derecha lo ha reconocido también, entonces no sabemos finalmente cuál es la verdad de ese enemigo poderoso que hablaba Piñera en su discurso. ¿Estábamos en peligro? O sea, ¿había posibilidades de que hubiera una recesión golpista, de que hubiera... una fuerza civil de manifestaciones que llegara a la moneda? ¿Estaba en juego la democracia chilena en esos días? Mira, yo quiero ser muy claro en que jamás hubo ningún tipo, durante las conversaciones que se dieron el 14, 15 de noviembre, ningún tipo de presión en ese sentido. Y eso, o por lo menos yo no recibí ninguna desde nadie. Jamás se amenazó con militares, habían especulaciones en la prensa de cuánto se demoró Piñera en salir el día anterior, etcétera. Pero entre bambalinas y en la trastienda no hubo nada. No hubo, yo doy garantía, y estuve muy metido en esas conversaciones, de que no hubo nada. Lo que puedo decir también es que antes de que nosotros nos sentáramos a esa mesa, porque entiendo que las conversaciones venían desde antes entre el ministro del Interior y el presidente del Senado, antes de que nos sentáramos a esa mesa, lo que estaban acordando era... pasar directamente a una convención mixta sin hoja en blanco. Lo estaba acordando el ministro Blumel, que era el ministro del Interior, el presidente del Senado, que es el senador Quintana, del PPD. Y entiendo que el presidente de la Comisión de Constitución. Y el presidente que es... Que era Felipe Arboe en ese momento. Estaban en ese diálogo, no digo que estaba cerrado o no, y después eso se abrió y nosotros llegamos y nos sentamos a la mesa. ¿Nosotros quién? Nosotros, el Frente Amplio, y a esa reunión también asistió el PC con la diputada Carmen Hertz y la diputada Camila Vallejo en Valparaíso. Y me encanta que haga un esfuerzo por ser respetuoso diciendo diputadas. Sí, pues lo soy, y merecen el tremendo respeto a ambas. Pero quien sea, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ahí esas conversaciones nosotros dijimos ese día, por ningún motivo. O sea, esto por ningún motivo. El pueblo tiene que poder decidir
primero, si es que quiere una nueva constitución, para nosotros el plebiscito de entrada era muy importante, y segundo, cómo quiere que sea. Y una opción tiene que ser 100% electa. Y ahí lo que la derecha había tratado de negociar y que la ex concertación estaba, al parecer, hasta antes de que llegáramos nosotros dispuestos a ceder, era que fuera una cuestión mixta. Y estábamos diciendo que, primero, pareciera que después de los resultados de esta elección va a haber que aprender y reconstruir la forma de hacer partido, de militar, de tener identidad partidaria, ¿no? Es súper importante eso. Yo hoy día soy militante de Convergencia Social, pero esto es un partido nuevo. Es la primera vez que milito oficialmente o legalmente, digamos, en mi vida, y esto es hace 2 años. Convergencia Social tiene 2 años. Antes había sido parte de diversas organizaciones de izquierda, desde la secundaria hasta la universidad y después, bueno, todo el proceso posterior. Y cuando éramos parte del movimiento autonomista, que reivindicaba esta idea de la prefiguración política, un poco las ideas, nuestro principal ideólogo rector a nivel internacional era de alguna manera Gramsci, Negri, y yo decía, tenía dudas de si constituirnos en partido o no. Yo no tenía tan claro de que debíamos legalizarnos porque decía, los partidos están en retirada en este momento. Porque cuando uno se constituye en partido, se vuelve en función del Estado. Y el Estado, yo no creo que sea el único espacio desde donde hacer política. Entonces, ahí... Bueno, pero resulta que hoy día los ciudadanos sienten que las instituciones los agreden, no los defienden. Es que eso es súper importante, porque yo hoy día estoy orgulloso de militar en Convergencia Social, pero creo que tenemos que repensar... Y esa es una lectura que los analistas no hacen. Tenemos que repensar totalmente la forma de hacer partido político. No podemos seguir aplicando exactamente lo mismo. Cuando yo estaba escuchándolo a usted hablar de Gramsci, de Negri y de esas reflexiones, yo decía, bueno, yo entiendo entonces que la principal crítica que se le haya hecho a dirigentes como usted, a Giorgio Jackson, sea que como dirigentes políticos entraron directamente a la política, pasaron de la universidad al Congreso. Entonces, trabajadores, la gente del mundo del trabajo, esa que toma el metro a las 5:30, 6 de la mañana, o a las 6 de la mañana, desconfían porque dice, no trabajaron nunca. Entonces, ¿va a tener confianza esa gente en votar por usted para presidente si lo miran de esa manera? Que no es despectivo, por favor. Estoy describiendo una crítica que he leído muchas veces y que he escuchado muchas veces. Lo entiendo. Hay varias cosas. Primero, yo soy parte de un proyecto colectivo. Esto no es una cuestión ni individual ni familiar y por lo tanto me alegro mucho. Hoy día conversaba con Yarela, que... constituyente electa por la región de Aysén de nuestra lista Pro Dignidad. Y ella vive en un sector rural de la región de Aysén. Trabajadora, se saca la cresta trabajando y representa un Chile que no estaba visibilizado. Y es parte de nuestro proyecto colectivo. Y yo me siento parte de eso también. Crecemos con eso. Ahora, en nuestra situación personal, y me voy a referir específicamente a eso. Perdón, paremos. Es parte de ese Chile que no estaba visibilizado. No estaba visibilizado que en este país más del 50%, más del 60% de las mujeres de estratos vulnerables son jefas de hogar solas. Bueno, eso es... sin hombres. Tremendamente importante y por eso... Educan solas a sus hijos. Enfrentan narcotráfico, delincuencia, pobreza. Totalmente de acuerdo. Y estaban invisibilizadas y ustedes tampoco las habían visto. Totalmente de acuerdo en que eso es uno de los pilares de nuestra campaña. Mi jefa de campaña es la coordinadora del Frente Feminista de Convergencia Social y uno de los temas que más nos interesa es la discusión sobre el Sistema Nacional de Cuidado. ¿Qué significa el Sistema Nacional de Cuidado? La visibilización, valorización y socialización, después podemos ver cómo se traduce eso específicamente en políticas públicas concretas, de los trabajos reproductivos no remunerados que en el país machista que tenemos hoy día recaen principalmente en las mujeres. Y recaen en las mujeres y por lo tanto tenemos que no solamente socializarlo, visibilizarlo y valorizarlo, sino también avanzar en corresponsabilidad. Eso es una pega y un cambio cultural que el movimiento feminista ahí es el que, nos ha cambiado los lentes con el que vemos la política. El movimiento feminista no es de políticas sectoriales, no es como decían algunos candidatos PPD en un momento como, si no, mi ministra del Interior va a ser mujer o mi señora me enseña. No, son cambios estructurales. Son cambios estructurales de la sociedad. Y que inciden en todo. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de las detenciones, si no me equivoco. La política de drogas, la ley 20.000, hoy día, más de la mitad de las personas detenidas por la 20.000 son mujeres. Son mujeres que caen presas por
delitos vinculados al microtráfico que en general están vinculadas a acciones de subsistencia. Entonces, bueno, con los lentes con que se mira... Pero podríamos hablar largamente, bueno, sí, porque vamos a hacer una cosa compleja, porque además son presas, porque el verdadero capo la delata para que vaya ella y no vaya él. Y es una suerte de escudo. Esto estamos hablando de algo muy complejo. Entonces la visión feminista no, para abordar la política penal también es importante. Y claro, y necesita algo más de complejidad, porque para abordar la política penal y poder hincarle el diente al narcotráfico, ¿no? Por cierto, tremendamente importante. Pero y ahí sobre la pregunta, no sé si querías que responda sobre la desconfianza de los trabajadores ante nosotros. A eso quería. Mira, yo creo que en política es súper importante tener diferentes experiencias. Yo estoy en política y me siento orgulloso de decirlo desde que era muy joven, porque cuando éramos estudiantes, muchas veces los políticos profesionales de esa época nos decían no hablen de cosas que no sean de educación porque se están metiendo en política. Sí, pues nos estamos metiendo en política y estamos muy orgullosos. Yo me formé políticamente en las asambleas, en las movilizaciones, en las marchas, y ahí también estábamos haciendo política. Y de ahí pasamos a el Parlamento, y dimos la pelea en el Parlamento. Yo creo que es importante que nosotros también, en un momento cercano, no nos aferremos y nos achanchemos en los espacios institucionales y busquemos otras experiencias de otro tipo de trabajo, Exacto. De la vida real. Es que esto también es vida real. Ojo, el Congreso será real, pero es una burbuja. Es una burbuja. Tú sabes que el Congreso no tiene ni siquiera luz solar. Entonces yo quiero decirle que usted está por segundo periodo en el Congreso, es diputado. Explíqueme algo. ¿Cómo es posible que pasen leyes que son mal hechas, que voten medidores inteligentes y salga perjudicando a los consumidores? La ley de estacionamiento también pasó algo parecido. Exactamente, con la ley de estacionamiento pasó lo mismo. Que hay una ley que favorece a las pymes y que sale mal y que el ministro Valente en su momento le echa la culpa a la biblioteca del Congreso. ¿Qué pasa allá adentro? A ver, mira. Estoy hablando de un hecho que apunta a un nudo que fue clave en este cambio de paradigma en estas elecciones y que dio vuelta el tablero, la corrupción. La gente está harta de la corrupción. Y ahí yo creo que también es muy importante no meter a todos los políticos en un mismo saco. Porque cuando se mete a todos los políticos en un mismo saco, por ejemplo, son todos corruptos, finalmente los que realmente son corruptos, Iván Moreira, por ejemplo. Dígame qué pasa adentro. Terminan pasando desapercibidos. ¿Qué es lo que pasa adentro? Yo creo que hay mucha gente que no se toma lo suficientemente en serio la pega. Creo que hay una suerte de relajo y de falta de rendición de cuentas ante los electores y de poca, pero no de todos, de algunos poca seriedad a la hora de hacer la pega. Esa fue parte de la entrevista que le hicimos en Poder y Verdad a Gabriel Boric, el candidato presidencial del Frente Amplio. Y ahora vamos a pasar a ver el resumen o una parte importante de la entrevista que le hicimos al candidato presidencial del Partido Comunista. Pero antes, vamos nuevamente a una pausa comercial, porque sabe, sin comerciales no se puede hacer esta emisión. Espérenos, ya volvemos. Ahora sí, esa era la entrevista, han sido las dos entrevistas de los candidatos de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera que esperan conducir los destinos de este país a partir de marzo del próximo año, cuando se inicia el nuevo periodo presidencial. Y ahora sin más tardanza, los invito a ver los mejores momentos de la entrevista al candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, quien va a la primaria con Gabriel Boric. De todas maneras, usted está entre los líderes mejor rankeados y en una ausencia de líderes, o hay muchos también. Usted estaba hablando de algo muy importante, que es lo medular de las conversaciones que vienen. ¿Cuál es el mínimo común? ¿Cuáles son los puntos claves a los que ustedes no están dispuestos a ceder? A ver, lo primero... Porque, perdón, disculpe, transformar el sistema capitalista es una gran cosa, ¿no? Es tremendo. Sí, pues.
O sea, de hecho, es mucho más que un programa de 4 años. Bueno, porque además no veo, usted dice, claro, no hablemos de modelo, antes hablaban de modelo, hoy día dice que tenemos los pantalones grandes, pero algún modelito, algún ejemplo tendremos que tener en áreas como inmigrantes, seguridad nacional, narcotráfico, carabineros, seguridad nacional. Yo creo que modelos no, y yo más que hablar de modelos, hoy día hablo de trayectos, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan efectivamente cuáles son los mínimos, para ir por tema, porque son Ese es un gran cambio, ¿no? ¿Ah? Ese es un gran cambio, Eso ¿no? es un gran cambio. Es un gran cambio que tiene mucho más que ver con nuestra filosofía, que habla de que lo único permanente es el cambio y que no se amarra a modelos preestablecidos, porque además creemos que efectivamente somos capaces de construir nuestra propia historia. No tenemos por qué ni cometer los mismos errores, ni andar los mismos caminos que han andado otros procesos, algunos con éxito, otros con tremendos fracasos. Y yo creo que hay que aprender de ambos, digamos, ¿no? Pero cuando miramos Chile, por ejemplo... Yo estaba pensando en un comunista que lo está escuchando y dice, ¡ay, pero si nosotros vivimos toda la vida con el modelo de la Unión Soviética! Es que ese modelo, yo particularmente, nunca me sentí muy cercano a ese modelo. El capitalismo de Estado para mí no es de Estado central, además, tan centralizado, para mí no es un modelo. Es más, yo creo que tanto, por ejemplo, en los proyectos de izquierda como de derecha, ha habido un desprecio absoluto, ¿no? en todos los países, hasta el día de hoy, por el rol de los gobiernos locales. ¿No? Son como la segunda división de la política, ¿no? Y cuando uno mira los presupuestos, en nuestro país el Estado central gasta el 80% del presupuesto, las regiones el 8% y los gobiernos locales el 12%. Y pareciera ser que en los últimos 8 años le hemos demostrado a Chile que los gobiernos locales pueden asumir un rol mucho más preponderante y protagonista. ¿Y qué me habla de la corrupción? Las municipalidades, según la Contraloría, son un nicho donde hay mucha corrupción. Hay que subir las penas. ¿Eso es lo único que hay que hacer? No, no solo eso. Además, exigir mayor transparencia, pero también permitirle mayor flexibilidad a los municipios y al aparato del Estado en general. Yo creo que este exceso de controles, porque uno cuando tiene controles que son 20, al finalmente la responsabilidad se diluye tanto que al final nadie es responsable. Entonces yo creo que ahí tenemos una tarea... Pero además tenemos una cantidad de fondos que se dice que van a ir a la educación, no se usan en educación, que se dice que se van a hacer en salud y no se usan en salud. Yo soy partidario de la máxima dureza, pero además sí, creo que es importante primero, subir las penas, y segundo, favorecer la mayor responsabilidad de los órganos colectivos de gobierno respecto de las autoridades unipersonales. En los municipios, por ejemplo, la capacidad fiscalizadora de los concejales es muy pobre, ¿no? En los gobiernos regionales, lo mismo, ¿no? Y yo creo que tanto como pensamos en transitar desde un presidencialismo absoluto hacia un semipresidencialismo o hacia un semiparlamentarismo en los niveles regionales y subnacionales en todos, yo creo que uno debería pensar en promover mayor atribuciones y potestades a los órganos colegiados que a las autoridades unipersonales. O sea, usted tiene mucho poder siendo alcalde. O sea, se tiene mucho poder. Vamos a Itelcom entonces. Vamos. Le molestó, lo perturbó, porque finalmente ahí, para no perder el tiempo, hay una cantidad de dinero que son 50 millones de pesos que van a un festival. Sí. Su abogado, amigo personal, creo que también era, trabajaba con usted, también defendió a Guillermo Teller en algunos problemas jurídicos, pero también defendía al dueño de Itelcom. Y aparece cobrando unas facturas y unas boletas que la Fiscalía dice que fueron la forma de pagarle platas lavado de dinero, para ser honesto y franco, por la licitación que, si yo no me equivoco, en un contrato de 10 años, fíjese bien, o sea, es mucha plata, ¿no? Son 10.259 millones de pesos por 10 años. Es un tremendo contrato. Así es. Bastante más barato que otros que en el mismo tiempo... Sí, pero tiempo... quedémonos en esto. Porque estamos en un momento en que con la pandemia la corrupción se nos pasa por aquí. Así es. Y ese caso pasa en 20 municipalidades, no solo en la suya. No, en más de 50. Por ahora tengo 20 yo, y 22. Yo me voy a quedar con la investigación que hay, que son 22. Me quedo con esa. Después veremos si eso se aumenta. Pero en la suya,
Yo estoy absolutamente tranquilo y estoy absolutamente consciente de que nuestra licitación estuvo hecha no solo ajustada a la ley, sino que además... Perdón, lo primero que quiero preguntar, sí. ¿Investigó bien? Porque cuando usted pasó esto dijo, allanen lo que quieran, abran mis cuentas, abran las institucionales, cambió abogado, contrató a Sabachaguán, y dijo, yo estoy totalmente tranquilo, yo voy a investigar. ¿Investigó? Investigamos. Cuénteme qué resultó de su investigación. Efectivamente, la licitación está hecha en regla, que somos una de las pocas municipalidades que la adjudicamos a la mejor oferta que teníamos. Es decir, a diferencia de muchas de las otras que están investigadas, donde habían 7, 8, 10, 13 ofertas más baratas, se la adjudicaba una más cara, y todas tienen un elemento en común que no está en Recoleta tampoco, y que es que habían contratado las asesorías para la formulación de base de gente que trabajaba en el Estado central, también en el tema de estos proyectos, ¿no? ¿Usted conocía a Lefort, al dueño de la...? No lo conocía. ¿Nunca? No, nunca. Jamás. Pero su abogado sí. Él sí, pero yo a mi abogado no le pregunto para quién trabaja. ¿Y no le parece raro? Perdón, pero a mí me parece raro que usted haya recibido esos 50 millones para ese festival. No, primero yo no los recibía, para ser honesto y para ser riguroso. Le pido por favor, porque esto es lo que ha intentado instalar medios de extrema derecha. La plata la recibió la Corporación Cultural de Recoleta y por una razón muy sencilla. Nosotros venimos haciendo hace 7 años el Festival de Peter Gabriel en nuestro país, el Festival WOMAD. Siempre lo habíamos co-organizado con el Estado. Habíamos financiado la mitad desde el municipio y la otra mitad desde el Estado central. Y el gobierno de Sebastián Piñera llega en marzo 11, ¿no? Y solo en enero, después de innumerables oportunidades en que pedimos por favor la reunión con el Ministerio de las Culturas para ver si iban a seguir honrando el compromiso que teníamos, en enero se nos informa que nos quedamos sin el financiamiento estatal. Y el festival, quedaban 40 días, tuvimos que salir a pedir auspicio haciendo uso de un instrumento legal, que además está absolutamente probado, que es la Ley de Donaciones Culturales. La plata entra y sale y está hasta el último peso definido a dónde fue a pagar, y fue a pagar artistas, productores, personas que trabajan en el festival. Y yo creo que... O sea, ¿usted tomó medidas para que todo sea transparente? Absolutamente, se abrieron todas las cuentas. Mire, a diferencia de este gobierno que se demoró 3 meses en entregar los correos, nosotros entregamos los correos de todas las personas involucradas y abrimos todas las cuentas que nos pidió el Ministerio, incluso antes, porque no le dieron la apertura de cuentas, las entregamos voluntariamente. Nos habría encantado, por ejemplo, que los otros municipios involucrados hicieran lo mismo, porque esto fue, desde mi perspectiva, un montaje bastante burdo. Tratar de transformar una donación cultural hecha según la Ley de Donaciones Culturales, en donde esa ley define claramente quiénes pueden entregar donaciones y quiénes pueden recibir donaciones en un intento de soborno, me parece bruto. ¿Y las cuentas en los bancos que también tienen plata por debajo? ¿Qué cuentas de...? Yo me enteré con sorpresa hace algunos años que las platas de las municipalidades que las ponen en los bancos le significan a los alcaldes tener un dinero que les proporcionan esos bancos de libre disposición. No es el caso de Recoleta. ¿No? No, pero espérate. Eso es de la década del 90, pero eso dejó de ser. No, bastante después. Perdón, lea así, pero ahí hay una investigación. No es el caso, espero que se hagan todas las investigaciones, no es el caso de Recoleta. Nosotros no recibimos... ¿Y el abogado Rodrigo Sepúlveda? No, Ramón Sepúlveda. ¿Ramón Sepúlveda sigue siendo amigo suyo? Por supuesto, y sigue trabajando conmigo, y sigue llevando las causas más relevantes. Porque yo entiendo que efectivamente... Él no cometió ningún ilícito. O sea, yo estoy absolutamente seguro de que él no lo cometió y que en la comuna de Recoleta no van a encontrar nada. ¿Y él dejó de trabajar con Lefort? ¿Él? No sé. Yo la verdad es que no me meto en la vida profesional. No, pero le pregunto porque Lefort está preso, está acusado de ganar licitaciones. Habría que preguntárselo a él, porque efectivamente... No, le pregunto a usted, porque usted tiene a su lado a un abogado que trabajaría con Lefort. O sea, que trabajó. No lo sé si sigue trabajando, yo creo que no. A propósito de los correos, usted se querelló contra el presidente de la República. Así es. Y contra el ministro. Y contra los subsecretarios. Y los subsecretarios. ¿En qué va eso? ¿Tiene algún destino? Yo creo que sí. Hay que ver qué pasa con la investigación. ¿Cuál es su objetivo? O sea, que paguen los responsables de lo que hicieron en Recoleta. ¿De lo que hicieron qué? ¿Muertes de más? ¿Muertes por indolencia? ¿Muertes por qué? Muertes por negligencia del Estado.
¿no? Y que efectivamente además discriminaron a Recoleta de manera brutal. O sea, cuando uno mira el manejo de la pandemia y uno ve que Las Condes entra en cuarentena con 56 casos cada 100.000 habitantes y que Recoleta entra en cuarentena con 346 casos cada 100.000 habitantes, uno legítimamente tiene que preguntarse por qué la diferencia. Sigamos con Recoleta. Sigamos con Recoleta y su querella contra el presidente y los ministros las cosas por que nosotros nos llamaron las negligencias que provocaron muertes indebidas. Las cosas que nos llamaron profundamente la atención. En el pic de la primera ola, ¿no? En la crisis, se dijo que nunca habíamos tenido el dilema de la última cama. Y eso yo creo que es brutalmente falso. ¿Por qué? Porque en esa época todavía no se tenía conciencia, por lo menos el gobierno no la tenía, de la importancia de la salud primaria en el manejo de la pandemia. Nos habían dejado afuera del manejo de la pandemia. Y por lo tanto nosotros no teníamos la información de los pacientes más que los que entraban al sistema por la salud primaria. Eso teníamos y los podíamos seguir, ¿no? En Recoleta hay muchos casos de gente que murió en sus casas. Como en todo el país, señor. Así es. Y eso... Esa es la diferencia que hay entre los casos con PCR confirmado y los casos sospechosos. No. Esa es la gran diferencia. No, pero estoy hablando... Sí, claro, en términos numéricos. Ahí está la gran diferencia. Ahí está el dilema de la última cama. Sí, claro. Los que no llegaron a ser hospitalizados porque el ministerio sencillamente los dejó morir. ¿Y qué espera usted? ¿Qué espera encontrar en esos correos? Que la justicia... ¿Se los entregaron? O sea, ¿Los están revisando? No, a la fiscalía se los entregaron. ¿Están revisando? Yo entiendo que sí. ¿Sus abogados tienen acceso? No hemos tenido acceso todavía a la carpeta. ¿Después de tanto tiempo? No. Es que nosotros no definimos los tiempos de la fiscalía. Nosotros estamos en el proceso y yo efectivamente espero que avance. Hay varias querellas. Incluso nosotros hicimos una ampliación de la querella por esta figura de el esparcimiento negligente de un virus en la sociedad, que yo creo que hoy día, además, creo que se confirma. O sea, usted me asegura que no va a dejar esa querella, no la presentó como un volador de luces. No, de ninguna manera. Estamos preocupados y estamos pendientes de que esto avance. Señor Jadwe, ¿es verdad que usted tiene un nieto de Salvador Allende trabajando en la Municipalidad de Recoleta? Sí, Pablo... No lo conozco mucho, pero creo que sí. Sí, Pablo Sepúlveda Allende. Que viene de Venezuela. No sé si viene de Venezuela o no, la verdad, no. Te pregunto porque a veces se hacen analogías entre usted y Salvador Allende, pero no hay muchas, ¿no? Primera, porque Salvador Allende forma parte de una cultura socialista laica que traspasaba la frontera. ¿Usted le gustaría traspasar las fronteras del PC? Soy parte de una cultura socialista laica que traspasa la frontera. ¿Y le gusta eso? Me siento muy cómodo hace mucho tiempo con esa cultura. Pero ha sido bien díscola en el PC. A ver, yo no diría díscolo, ¿ah? Yo soy... hay muchos que no... Yo soy uno de los díscolos más disciplinados que tiene el PC. Perdón, ¿a usted lo echaron del Comité Central o no? No fui electo. Ah, no fue electo, pero convengamos que los electos... No, pero mira, yo no le tengo ningún temor al cambio. Y si en algún minuto el colectivo del PC definió que algunos compañeros no estábamos a la altura del colectivo de dirección, eso es parte completamente legítimo en los procesos. ¿Cuáles fueron sus críticas? La verdad, ¿cuáles fueron sus críticas al Partido Comunista? Porque usted, más allá, perdón, no quiero ser frívola, más allá de ser díscolo, no. Usted fue un crítico profundo. Usted remeció un poco el PC junto a otros compañeros. ¿Por qué? ¿Qué no le gustaba? Yo no sé si hablaría de remecer, pero efectivamente hay tesis políticas dentro de los partidos. Y quizás donde poner el énfasis del trabajo político es una de las diferencias. Bueno, hemos llegado al fin de este ciclo con las entrevistas a los candidatos presidenciales. Nos faltó, quiero decir, Joaquín Lavín, pero no porque no hiciéramos el esfuerzo. No quiso, lo lamentamos mucho. Habría sido muy interesante entrevistar a quien fuera candidato presidencial 2 veces, a quien fue durante muchos años alcalde de Las Condes, un hombre que ha marcado la política de este país en estos 30 años. No fue posible, pero Poder y Verdad no se termina. No,
quiero invitarlos a que el próximo lunes estemos juntos nuevamente. ¿Saben por qué? Porque en este momento de tantos cambios, donde el poder real se muestra en todas sus facetas, donde un nuevo poder real emerge, es muy importante que sepamos quiénes forman ese poder, cuáles son los rostros, las voces de ese poder real, porque son ellos los que definen su vida cotidiana. Y este equipo quiere aportar para que todos conozcamos ese poder real, metamos un cincel, auscultemos el poder real, porque son nuestras vidas las que están en juego.